Hola, soy Carlos y soy veterinario. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. En el último vídeo os presenté a nuestro nuevo compañero felino, que se llama Alcachofo, por si todavía no lo sabes y te has perdido ese vídeo. Es un gatito que hemos adoptado de un refugio. Pues bien, durante la última semana hemos estado haciendo la adaptación del gato al nuevo hogar. Es un elemento fundamental para que el gato aprenda a convivir contigo y sepa un poco cuáles son los ritmos de la casa. Además, aunque cada gato lleve su proceso, es muy importante que se vayan desarrollando las distintas etapas porque de esta manera vamos a reducir bastante el estrés que tiene el gato en un entorno que todavía no controla. Pues bien, hoy te voy a contar desde mi propia experiencia cuáles han sido los pasos que hemos ido dando con Alcachofo durante estos últimos 7 días y te voy a contar qué tal se ha estado tomando él esto de la adaptación. Esto te va a servir para dos cosas, para conocerme quizás un poquito más a mí y al Alcachofo, pero sobre todo si tú estás pasando por este proceso o has pensado en adoptar un nuevo gato, porque todos estos pasos que he dado con mi compañero felino es algo que tú vas a poder reproducir en tu caso. Y aunque no ocurra exactamente de la misma forma, seguro que te puede inspirar para saber qué pequeños cambios tienes que ir produciendo en el ambiente del nuevo gato y que así siempre se sienta seguro. Bueno, el primer paso es algo que ya te he contado en el canal, que es preparar una habitación exclusiva para el gato. Si quieres saber cómo se prepara y qué elementos son los básicos para que un gato conviva en tu casa, pásate por este vídeo del canal donde te lo cuento todo. Es importante que esta preparación no la hagas el mismo día que recoges al gato, sino que lo hagas un par de días antes. Sobre todo porque si utilizas las feromonas faciales sintéticas felinas, vas a reducir muchísimo el estrés del nuevo gato en tu casa. Es necesario que estén enchufadas en la pared, en el difusor, para que se vayan esparciendo por tu casa y así el gato pueda percibirlas. Hace una semana fuimos al centro de animales del Ayuntamiento de Bilbao para recoger a Alcachofo. Íbamos ya con el transportín preparado y decididos a traernos al Alcachofo a su nueva vida en nuestro hogar. Por supuesto, allí tuvimos que hacer un poquito de trámite burocrático y de papeleo. Además, nos estuvieron un poco contando qué tipo de atenciones le habían hecho, las vacunas que le habían puesto, las desparasitaciones que había recibido. Una vez que hicimos todo este trámite, fuimos a la jaulita donde tenían metido al Alcachofo para pasarlo al transportín. En esa jaula se había pasado 2 días para comprobar que él estaba bien de salud, que no tenía diarreas, que no estaba tosiendo o estornudando y para saber que él podía venirse para casa. Lo intentamos meter en el transportín, vamos, y es que no hubo ni siquiera que intentarlo 2 veces, entró prácticamente solo. Cuando veníamos en el coche para casa, también nos dimos cuenta de que es un gato que prácticamente no se impresiona por nada. Veníamos en el coche y maulló un par de veces como mucho. Venía bastante callado, aunque sí notábamos que estaba un poquito estresado, porque José iba en la parte de detrás del coche con él y le metía los dedillos por el transportín para que lo sintiera más cercano y él pues rápidamente buscaba las caricias para apaciguarse. Y estaba ronroneando, que esto hay veces que lo hacen los gatos cuando sienten un poquito de estrés, también para sentirse un poquito más tranquilos. El viaje a casa más o menos duró como 15 minutos y cuando llegamos a casa nos dirigimos directamente a la habitación que habíamos preparado para Alcachofo. Cuando llegamos y dejé el transportín en el suelo y abrí la puertecita, me di cuenta que Alcachofo no es el típico gato que se queda dentro de la caja completamente acobardado, que hay algunos que sí lo hacen. En su caso, salió rápidamente. Se metió debajo de una cama y se quedó pegadito a la pared. La mayoría de los gatos se sienten un poco abrumados con este cambio e intentan buscar el rinconcito de la habitación que más protección les ofrezca. Incluso Alcachofo, que es un gato bastante sociable, como hemos podido comprobar después. El lenguaje corporal que tenía Alcachofo debajo de la cama era el típico que tiene un gato cuando está alerta. Como lo ves, apoyado sobre sus 4 patitas para poder salir corriendo en el caso en el que se sienta amenazado y siempre pendiente, con los ojos bien abiertos y con las pupilas un poquito dilatadas. Si el gato que has adoptado hace eso, o bien se queda dentro del transportín o bien busca refugio en alguna zona, lo que tienes que hacer es dejarlo tranquilo, ¿vale? No vayas corriendo a intentarlo sacar de esa zona porque eso puede aumentar su nivel de estrés. Y precisamente por eso tiene una habitación separada del resto, que yo hay veces que llamo la habitación del pánico, para que él se sienta seguro y protegido hasta que se termine adaptando a tu casa.
Nosotros, que ya sabíamos toda esta información, pues decidimos dejarlo tranqui, cerramos la puerta y nosotros nos pusimos a hacer nuestra vida cotidiana. Queríamos que el gato poco a poco se fuese adaptando. Y en este momento eran las 4 de la tarde. Un poco después, como a las 6 de la tarde, queríamos saber si el gato había salido de debajo de la cama. Y no se había movido ni un milímetro. Lo miramos un poquito desde lejos y seguía exactamente en la misma posición. Y aunque nosotros le habíamos preparado un rinconcito con la comida y con el agua, no había querido salir a probar bocado y tampoco había ido a utilizar el arenero. Esto no es preocupante porque el gato todavía está bastante impactado con el cambio. Pero en ese momento se me ocurrió incentivar un poquillo que él quisiera explorar la habitación. Para eso te voy a dar un tip. A los gatos se les conquista siempre por el estómago. Y eso fue lo que hicimos con Alcachofo. Así que, en lugar de esa comida seca, que era la que él estaba acostumbrado a comer, que quizás no llamaba tanto su atención, decidí ofrecerle comida húmeda. Y de esta forma matábamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, que como es una comida que él habitualmente no comía, probablemente le llamase bastante la atención. Además, es comida húmeda, que esto mueve a cualquier gato. Y también íbamos a conseguir hidratarle. Pero ahora nos encontrábamos con un problema. Él no quería acercarse. En lugar de dejársela a la vista, se la metí debajo de la cama y bajé el edredón y las sábanas para que eso siguiese siendo su cueva de seguridad. Salí de la habitación, cerramos otra vez la puerta y él, así sí, decidió comer. Esto fue una muy buena señal. Lo que nos estaba diciendo es, bueno, no quiero salir, pero si tengo una buena motivación que me haga moverme de aquí, se me quita un poquito la vergüenza y seguramente explore un poco. Bueno, pues después de esa comida, que como te digo, no duró prácticamente nada en el plato, seguimos poniéndole comida húmeda. Lo que pasa que en estos casos ya se la poníamos un poquito fuera, para así incentivar que él saliera de debajo de la cama. Y nuevamente el resultado fue muy satisfactorio, porque el gato volvió a salir de su escondite para comer. Y una cosa que decidí hacer es que, como vi que había utilizado la cama como refugio, pues el transportín se lo quité de en medio. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces cuando los gatos pasan una situación que no es muy cómoda dentro del transportín, segregan determinadas feromonas que a ellos les provocan temor. Entonces no tenía mucho sentido mantenerlo en una habitación que yo quería que el gato sintiese como segura. Lo retiré, lo lavé bien con agua tibia, con jabón neutro, le retiré también los pelitos que podían haber quedado en él y lo guardamos. Aunque la idea en el futuro era volvérselo a colocar en alguna parte de la casa para que él lo sintiese como un elemento dentro de su casa más, para que pudiese utilizarlo como cama si quisiera y que no se estresase tanto cuando lo tuviéramos que volver a utilizar para salir de casa. Y así estábamos llegando ya al final del día. Decidimos dejarle la puerta un poquito entreabierta porque vimos que probablemente su carácter explorador le iba a mover a salir por toda la casa y que si él quería, cuando nosotros nos acostásemos, tuviese esa posibilidad. Pero la noche todavía nos tenía preparada una sorpresa. Lo que ocurrió es que cuando la casa se quedó un poquito más en calma y José y yo estábamos viendo la tele tranquilamente, sin hacer mucho ruido, relajados en el sofá, Alcachofo decidió no solamente salir de debajo de la cama, sino asomar su cabecita por la puerta. Y nos bendijo con su presencia. Y no solo eso, sino que decidió salir completamente de la habitación y explorar toda la casa estando nosotros delante. Eso sí, por el salón solo de paso y con esa postura que adoptan los gatos cuando no están muy cómodos, que van con el cuerpo como muy pegadito al suelo. Solamente pasó por el salón, se puso por el resto de la casa y después se volvió a meter dentro de la habitación. Y esto, para ser un primer día, la verdad que bastante bien. Yo me fui a la cama muy contento. Pero bueno, si tú acabas de adoptar un gato y tarda más en hacer este proceso, que sepas que es completamente normal. De hecho, si tú lo ves que está un poco temeroso de ti, que ni siquiera hace esto de la comida, de salir de su escondite para comerla, te recomiendo que mantengas la puerta cerrada para que no tenga mucho contacto contigo y siga sintiendo esa habitación como un lugar seguro. Le hará falta un poquito más de tiempo para empezar a acostumbrarse.
El día siguiente empezó un poquito como habíamos terminado la tarde. Alcachofo seguía debajo de la cama y estaba muy pegado a la pared. No quería moverse de ahí porque ahí se sentía muy protegido. Yo tenía que irme a trabajar, pero José trabaja en casa. De hecho, la habitación que habíamos preparado para Alcachofo es su despacho. Y para dejarle ese huequecito tuvo que trasladar todas sus cosas al salón. Y entonces repitió la operación que habíamos hecho con la comida húmeda. Le volvió a poner el cuenco debajo de la cama y él se tumbó en el suelo para ponerse a la altura del gato y que no se sintiera impresionado. Pero en este momento la reacción de Alcachofo fue completamente distinta. En lugar de esperar a que José saliera de la habitación para comerse la comida, decidió acercarse y en su presencia empezar a comer. Y ya a partir de ahí rodeó a José, se puso a ronronear y se dejó acariciar. Sin embargo, no quería abandonar la habitación. La puerta seguía estando abierta para que él pudiera salir, pero José tenía puesta la tele en el salón y eso parecía como que le echaba un poquito para atrás. Así que, si Mahoma no va a la montaña tendrá que ir a Mahoma. Ya que Alcachofo había demostrado un poquito de confianza con José porque estaba bastante cariñoso y no se atrevía a dar el paso de abandonar la habitación, José decidió pasar al siguiente paso, que es jugar un poquito con él. Y así, lanzándole un juguete fuera de la habitación, empezó a despertar la curiosidad del gato por lo que estaba en el mundo exterior. Y ya le mostró lo que hemos descubierto después, que es el juguete favorito de Alcachofo, que es la caña. Se la empezó a pasar por delante y rápidamente el gato intentó cazar el ratoncito que estaba en su punta. Así que esta iba a ser la herramienta que íbamos a utilizar para que el gato abandonase esa zona de confort y sintiera que toda la casa le pertenece, que al fin y al cabo es como estamos ahora mismo. Pues eso, con un poquito de juego, el gato fue ganando un poquito de confianza y terminó saliendo al salón. Aunque, ni que decir tiene, que cuando terminaron de jugar, volvió a la zona que había ocupado desde el principio, debajo de la cama. Pero bueno, ya habíamos ganado un montón. En menos de 24 horas habíamos conseguido que el gato se dejase tocar, que se sintiese seguro en nuestra presencia, ronroneando, incluso maullando y buscándonos, y que además hubiese abandonado la habitación, aunque fuese por 2 periodos de tiempo muy cortitos. Y así llegamos a la tarde del día 2. Alcachofo ya le estaba perdiendo el miedo a esa barrera que parecía al principio infranqueable, que era la puerta, y ya sí salía de vez en cuando a explorar por sí solo. Lo que pasa es que cuando estaba explorando, pues quizás todavía sentía un poquito de añoranza del refugio y de los otros gatos con los que convivía allí y los llamaba. Maullaba un poquito y daba la sensación de que estaba pues llorando un poquito, lamentándose de que le habíamos cambiado de sitio. Esto es algo que hacen la mayoría de los gatos cuando van a una zona que no conocen. Al principio se sienten raros y se ponen a deambular y como todavía no controlan bien todas las estancias, maullan un poquito alto como llorando. Sin embargo, él sabía dónde tenía su zona de refugio, la habitación del pánico, y volvía después de haber explorado la casa y allí ya sí comía, usaba el arenero, porque todas las cosas seguían estando ahí dentro. Es muy importante que en estos días, aunque veas que el gato se va soltando, sigas manteniendo las cosas dentro de la habitación, porque así tienes siempre un punto de referencia dentro de tu casa al cual volver. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que durante ese mediodía no solamente buscaba a José, con el que ya tenía confianza, sino que empezó a buscarme a mí. Y de hecho nos tumbamos aquí en el sofá y echamos la siesta juntos. Todo parecía ir sobre ruedas. Y es verdad que estaba utilizando la mayoría de las cosas que habíamos puesto en la habitación. De hecho, el rascador lo empezó a utilizar precisamente ese día. Lo entendió perfectamente, jugó un poquito con la pelotita que tiene y rápidamente lo marcó con sus garras. Total, que no hubo muchos cambios durante la tarde. Es verdad que el gato pasaba bastante tiempo dentro de la habitación, aunque sí veíamos que cuando no estábamos pendientes de él, lloraba mucho. Se ponía a maullar de manera bastante intensa y sobre todo cuando deambulaba por la casa explorando, tenía ese maullido bastante más profundo. Y así, pues un poco llegamos a la noche. Y este fue el momento de tomar una importantísima decisión, que era si Alcachofo iba a dormir con nosotros dentro de la habitación o no. Vaya por delante que a mí me encanta que los gatos duerman conmigo, porque me encanta sentirlos a mi lado, notar cómo ronronean y cómo se tumban en mi regazo.
Lo que pasa es que estaba viendo que Alcachofo estaba desarrollando un patrón de comportamiento que me preocupaba un poco, por el hecho de querer estar todo el rato con nosotros. Además, el caso de Alcachofo también va a ser un poco particular, porque no va a estar casi nunca solo en casa. José trabaja desde casa y siempre va a estar al lado de Alcachofo a todas horas del día. Y es que a los gatos les viene muy bien tener estos momentos de independencia, porque el hecho de no tener que estar necesariamente todo el día con sus humanos les ayuda a que cuando nosotros, por ejemplo, salimos de casa para hacer cualquier tipo de trámite o nos ausentamos durante algunas horas, ellos no sientan tanto estrés. Total, que viendo los pros y los contras, tomamos la decisión de que Alcachofo no durmiera con nosotros en la cama. Y ojo, que yo ya en ese momento sabía que la cosa iba a ser un poquito dura, como vas a poder ver después, pero creo que en este caso era lo mejor que podíamos hacer. Y así llegó el momento de irnos a dormir. Y Alcachofo siguió maullando de manera muy intensa. De hecho, cuando nos metimos en la cama, el maullido todavía se profundizó mucho más, era mucho más grave y estaba intentando constantemente que nosotros le hiciésemos caso. Esto durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, vamos, pasaron 20 minutos y el gato todavía no se callaba. Hasta que saltó y golpeó la puerta y la consiguió hasta abrir. Y esa noche pues no pegamos ojo, porque cada 2 o 3 horas el gato empezaba con su show del maullido y nos despertaba. También golpeaba la puerta y rascaba por debajo. Y la verdad es que se nos hizo muy duro. Pero bueno, entendimos que era parte del proceso. Así que si acabas de adoptar un gato, pues entiende que estas cosas pueden pasar, son normales, que maulle, que eche un poco de menos su anterior casa y que le cueste un poquito encontrarse en la tuya. Y esto pues suele manifestarse más por la noche. A la mañana siguiente, ya día 3, empezamos a plantearnos el tema de trasladarle algunas cosas fuera de esa habitación. Y creíamos que era el momento oportuno por el proceso que estaba viviendo el gato. Ya había explorado la casa, así que el primer elemento que decidimos sacar fue el comedero. Y tú dirás, ¿por qué empezamos por el comedero? Generalmente es el menos problemático, es el que más rápidamente va a encontrar el gato cuando tú se lo pones en otro sitio. El gato va a detectar rápidamente que huele a algo rico y va a encontrar mucho más rápido el comedero. Y como Alcachofo no ha sido una excepción, lo encontró en un momento. Le dejamos todavía dentro de la habitación el arenero, el rascador y sus juguetes. Con el tema del arenero tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos, porque como te dije en el vídeo anterior, le habíamos puesto una bandeja abierta como forma provisional, porque todavía no nos había llegado el arenero definitivo. El caso es que Alcachofo es una excavadora cada vez que va a su bandeja. Bueno, le pasa a muchísimos gatos. Lo que pasa que en este caso, como no hay paredes, pues lo llenaba todo de arena cada vez que entraba. Y iba bastante al arenero, entonces cada vez que el gato iba y lo utilizaba teníamos que pasar en plan patrulla de limpieza, barriéndolo todo y volviendo a dejar un poquito todo en orden. Por suerte ese día nos llegó otro elemento importante, que fue la esterilla. Por la tarde decidimos darle un poquito de juego, más o menos 30 minutos o un poquito más si cabe. Utilizaba muchísimo la caña, porque como ya te he dicho, desde el principio fue su juguete favorito, y también le llamaban mucho la atención los muelles. Corría detrás de ellos y los golpeaba para que saliesen hasta la otra punta de la habitación. Y como el gato se iba haciendo cada vez más a la casa, decidimos que era el momento de introducir un elemento muy importante en nuestro hogar, que es la aspiradora automática. La mayoría de los gatos suelen tenerle un poquito de respeto, pero Alcachofo es un gato bastante extrovertido, que se ha hecho a toda la casa con bastante facilidad y por eso pensamos que este era el momento. La pusimos a funcionar y al principio estuvo un poquito distante y la miraba con un poco de extrañeza. De hecho, el rabo se le llegó a erizar un poquito, su cuerpo no, pero el rabo sí. Y después, cuando ya se dio cuenta que eso no hacía nada, de hecho, cuando se acercaba a él lo esquivaba porque lo podía detectar, pues ya vio que eso no le hacía nada y dijo, vale, pues esto está todo bien. Y ya está completamente integrada dentro de su rutina. Y es que, aunque Alcachofo tiene bastante miedo a los ruidos,
está siempre como alerta, si ladra algún perro en la calle rápidamente lo detecta y se pone en alerta, si ve que es un ruido cotidiano que se produce dentro de la casa, que lo hacemos nosotros, y ve cuál es la fuente y que eso no le va a hacer ningún daño, rápidamente se acostumbra a él. Pero de algo que me di cuenta es que todo el rato que no estábamos delante del gato, el gato estaba maullando. Nos buscaba sin descanso. Quería estar solamente donde nosotros estábamos. Solamente se callaba si tú le acariciabas un rato o jugabas un rato con él. Y cuando nosotros no le prestábamos atención, aparte de maullar para buscar nuestra atención, deambulaba todo el rato y seguía como llorando. Y vale que Alcachofo es un gato bastante hablador, bueno, de esto me he dado cuenta con el paso de los días, pero algo que nos llamó muchísimo la atención es que no sabía hacer absolutamente nada solo. Tenías que estar siempre con él, y si no, no paraba de maullar y buscaba constantemente nuestra atención. Y nos dimos cuenta que esto podía ser un problema. Alcachofo nos estaba mostrando con sus acciones que probablemente era un gato con mucho hiperapego, un gato que desarrollaba rápidamente vínculos muy fuertes con los humanos que le rodeaban. Alcachofito, ¿nos va a dejar dormir? No, ¿verdad? ¿A qué no? ¿A qué no? No va a dejar dormir hoy. No, ese es no. De hecho, esa noche la pasamos bastante mal porque el gato solamente quería estar con nosotros y quería conseguirlo a toda costa. Nuevamente, pegado a la puerta como una lapa, maullando e incluso golpeándola. Ya el día 4 decidí mover la zona de rascado. Como sabéis, los gatos necesitan rascar para marcar zonas de su hogar y habitualmente lo hacen en zonas donde pasan bastante tiempo. Entonces ya no tenía mucho sentido mantener el rascador dentro de la habitación, por eso decidí sacárselo al salón. Además introduje un pequeño cambio, ya que habíamos observado cómo le gustaba al Alcachofo rascar, que era siempre en horizontal, decidí poner la parte grande del rascador en horizontal para que el gato lo pudiese utilizar y así no se moviera. Y es verdad que seguía moviéndose un poquito, porque no está fijado a la pared, pero tiene muchísima estabilidad porque el propio gato, con su peso corporal, hace que el rascador no se mueva mucho. Y otra cosa que decidimos hacer este día fue sacar la bandeja de arena del rincón donde la teníamos en la habitación, que estaba todo siempre lleno de arena, y llevarla a la ubicación que iba a ser la definitiva. En este caso, elegimos que el arenero fuese al baño. Allí la colocamos en una esquinita, pusimos la esterilla y aunque todavía no fuese el arenero definitivo, el gato podía identificar claramente esa zona como su lugar de evacuación y estaba completamente separado de las otras zonas de la casa, como por ejemplo donde él se alimenta, que es la cocina. Y esto es algo muy importante para el bienestar de los gatos. Estas dos zonas deberían estar siempre separadas. Para fomentar que utilizase el arenero en la nueva ubicación, no cambiamos la arena, mantuvimos la que ya había utilizado durante los días de antes, aunque lógicamente después de haberla limpiado. Y bueno, durante ese día el gato seguía haciéndose con el resto de las estancias de la casa. Iba un poquito al baño cuando quizás nos duchábamos porque parece que le gusta meterse dentro de la ducha y salir con las patas mojadas para pisotearlo todo. Pero bueno, eso lo hacen muchos gatos. De hecho, también bebe del agua que se queda en el plato de ducha y eso parece que le encanta. Además, pues ya se había hecho con su rinconcito en el sofá, su zona predilecta para dormir, y le había quitado el sitio al pobre José. Ahora José ya no tiene sitio en el sofá, se siente. Y aunque todo iba bastante bien con el tema de la adaptación en sí del gato a nosotros, porque nos había aceptado desde el principio, quería estar con nosotros y se sentía bastante protegido, es verdad que ese amor hacia nosotros era quizás un poquito excesivo, en el sentido de que todo el rato nos estaba buscando, seguía maullando cuando nosotros no estábamos con él, o a nada que te levantabas del sofá, despegaba el ojo y decía, a ver dónde va el humano. Se bajaba, te perseguía y te maullaba. Estos momentos que durante el día quizás duraban un poquito menos, por la noche eran bastante más intensos. Llevábamos ya 4 noches sin poder dormir adecuadamente.
El día 5 ya me desperté yo un poquito preocupado, porque me había dado cuenta de un patrón de comportamiento que tenía Alcachofo que no me gustaba un pelo. Y es que Alcachofo no exploraba la casa. Es verdad que andaba para allá y para acá, pero por sí solo pues no buscaba actividades alternativas en lugar de estar todo el día o dormido en el sofá o con nosotros. Nosotros seguíamos dándole cada día su rato de juego, religiosamente, pero queríamos que explorase, que hiciese cosas por sí mismo. Y es verdad que vi que las ventanas le llamaban bastante la atención. Si tenía la oportunidad de estirarse un poquito y mirar la calle, se quedaba un ratito viendo qué pasaba fuera de casa. Ese mismo día, sin esperar más, ya compramos un árbol que permitiese que Alcachofo pudiese tener acceso a la ventana y a cotillear lo que pasaba fuera de casa. ¿Qué pasa? Que todavía tardaba bastantes días en llegar y claro, durante ese tiempo queríamos que Alcachofo tuviese alguna actividad durante el día aparte de estar dormido. Lo que se siguió manteniendo fue ese comportamiento de intentar llamar nuestra atención. Quizás iba un poquito a menos, pero empezó a tener otros comportamientos cuando nosotros no le dedicábamos toda la atención que él quería, como ir al rascador y rascar compulsivamente, o darse un pequeño atracón. El día 6 tuvimos otra novedad en casa. Llegó por fin el arenero definitivo, el que yo había pensado para Alcachofo desde el primer momento. En este caso me sorprendió muchísimo este arenero porque, claro, veníamos de una bandeja que era todo un desastre. Y este nuevo modelo dejaba siempre la arena dentro porque las paredes eran bastante altas. Como te dije en el vídeo anterior, habíamos elegido un arenero de acceso vertical. Y teníamos algunas dudas porque no sabíamos si le iba a gustar meterse dentro. Nuevamente la técnica fue mantener la arena que estábamos utilizando en la bandeja, limpia por supuesto, y echarla dentro del nuevo arenero, ponerle la esterilla y dejarlo en el mismo rincón donde estaba la bandeja. También le pusimos al fondo un poquito de bicarbonato porque ayuda a que los areneros huelan mucho menos. Y bueno, por suerte Alcachofo es un gato súper inteligente, rápidamente captó la idea de que ahí era su nuevo retrete y lo empezó a utilizar sin ningún tipo de problema. Con el arenero, además, nos llegó una solución para que nuestro gato pudiese explorar. Gracias a que venía en una caja bastante grande, le pudimos construir toda una fortaleza. José, un poquito manitas, le hizo varios agujeros y dejamos esa caja en la habitación donde había empezado a vivir Alcachofo dentro de nuestra casa para que empezase a integrarla como un lugar de exploración. Poniéndola ahí teníamos también otra ventaja. Le creábamos un ambiente separado del salón, donde normalmente estamos nosotros, y así fomentábamos un poquito su independencia. Y te tengo que decir una cosa, aunque tú igual tienes unas expectativas muy altas, Alcachofo no se quiso meter de primeras. Empezamos a jugar alrededor de la caja y utilizando la caña, que es su juguete favorito, pues rápidamente entendió que esa zona era una zona de juegos. Como José le había hecho varios agujeros a la caja, podíamos meter la caña dentro de la caja para que Alcachofo entrase dentro a cazarla y que de esta manera lo integrase dentro de sus rutinas. Otra cosita que hicimos fue meterle dentro una mantita para que el suelo fuese un poquito más confortable, algunos juguetes y también chuches. Y al final del día nos dio una alegría porque él solo se metió dentro y terminó descansando durante más o menos media hora. Y esto, teniendo en cuenta que Alcachofo no hace nada si no estás pendiente de él e incluso no se tumba en el sofá si nosotros no estamos cerca, pues es un paso muy grande hacia adelante. Y así llegamos al día 7, la primera semana de Alcachofo con nosotros. Durante todos estos días, pues ya te he ido contando un poco, hemos estado fomentando que Alcachofo tuviese un poquito de autonomía, que explorase, que tuviese cosas que hacer por sí mismo. De hecho, José se ha vuelto loco comprándole juguetes para descubrir con qué tipo de juguetes se podía entretener mejor él solo. Ahora mismo tenemos de todos los tipos de ratoncitos, con catnip, sin catnip, varias pelotas y, por supuesto, la caña y los muelles. En este punto te tengo que decir que Alcachofo jugar solo jugaba poco, la verdad, no nos vamos a engañar. De vez en cuando, en la hora Warner Gatuna, esa que le da un poquito por la noche, se activaba y quizás corría detrás de los muelles, que eso sí parece que le dan bastante entretenimiento, aunque los termina siempre colando debajo del sofá y el entretenimiento se acaba rápido, claro.
Pero más allá de eso, la verdad es que es un gato como que no tiene demasiado interés en hacer actividades por él mismo. Por eso ese día llegó un elemento muy importante en el enriquecimiento ambiental, por lo menos para el cachofo. Por fin recibimos el árbol. Habíamos elegido un árbol que era bastante grande, sobre todo bastante alto, aunque yo no me lo esperaba tan alto. Esa tarde nos decidimos a montarlo y a ponérselo en una ubicación que le pudiese servir al cachofo para entretenerse mirando por la ventana. Y bueno, te puedo decir que ha sido un éxito, aunque no del todo. Y te explico. Es verdad que pasa algunos ratos mirando por la ventana y que se sube él solo al árbol cuando le da realmente la gana. Hemos visto en estos días que también descansa en la parte más alta porque tiene una pequeña camita y bueno, pues más o menos él se siente a gusto. Pero no ha terminado de ser ese elemento fundamental que le diera al cachofo algo que hacer autónomamente, es decir, sigue dependiendo bastante de nosotros. De hecho, para que se suba, muchas veces tenemos que subirle nosotros. La independencia y el hiperapego del cachofo es algo que tenemos que seguir trabajando. Hemos logrado algunos avances, pero todavía el cachofo no ha aprendido a entretenerse por sí mismo. Y esto es muy importante para un gato, sobre todo cuando no puedes estar las 24 horas del día encima de él. Pero bueno, en general podemos decir que el cachofo se ha adaptado bastante bien a vivir con nosotros. Hay pequeñas cositas que hay que seguir trabajando, pero bueno, no va a ser todo perfecto la primera semana. Espero que estos pasos te hayan servido de inspiración y que ver un caso real también te ayude a ti a hacer una buena adaptación de tu gato. Hay algunos gatos que sí te tengo que decir que quizás porque sean un poquito más tímidos, un poquito menos sociables o que tengan algunas experiencias previas en su vida que les dificulten ese contacto tan directo con la gente, puede ser que tengan un periodo de adaptación un poquito más largo. Utiliza esto un poco como referencia, no tienes que hacer absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho, pero para que veas un poquito las cosas que va a necesitar tu gato y los cambios que vas a ir viendo en él para seguir avanzando en las distintas fases. Con un poquito de paciencia, al final todo se consigue. Por nuestra parte, si a ti te interesa, te vamos a seguir contando la adaptación del cachofo y cómo es su vida con nosotros, porque hay algunas cositas que no hemos podido profundizar mucho en este vídeo, pero que sin duda son muy interesantes. Es que han pasado muchas cosas esta semana. Y sobre el tema del hiperapego, nosotros estamos trabajándolo de una forma muy metódica, pero los cambios son siempre en estos casos bastante lentos. Así que si quieres, esto te lo podemos contar en un vídeo específico. Y ahora te toca a ti. Dime, ¿qué te ha parecido la adaptación de al cachofo? Cuando tú adoptaste a tu compañero felino, ¿diste estos pasos o sabías que había que darlos? ¿Tu gato se adaptó rápido o tardó un poquito más? Bueno, pues déjame un comentario que me interesa leeros. Y además, si te ha gustado este vídeo, regálame un like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque se vienen unos vídeos muy interesantes. Tenemos un canal secundario aquí en YouTube que se llama Preguntas y Respuestas de un Veterinario. Pásate y échale un vistazo. Y no te despegues todavía del ordenador o del móvil porque tenemos que conocer a esta preciosidad gatuna que se llama Bella Azucena y nos saluda con su compañero humano, Alfredo, desde Santiago de Chile. Y parece que hoy va de gatos negros la cosa. Por aquí tenemos a Nina y a Liza, que nos saludan con su compañero humano, Francisco. Y para no perder la racha de estos preciosos negritos, nos despedimos con esta gatita negra llamada Cleo, que nos saluda con su compañero Omar desde México. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué? ¡Ay, gato! ¡Que no veo! Vale, pero si tú quieres estar aquí, puedes estar, pero no me pises las teclas. Ahora sí me ha bloqueado el ratón. Comidita, le podemos poner dentro. Dice, sí, pudiendo dormir ya con sofá, voy a entrar yo ahí dentro. Estos momentos que durante el día quizás duraban un poquito menos,
No me está dando el micrófono. ¿Tú no te has movido? No, pero ahora ya no tengo récord, porque esto era un inciso. No, el día 5 es el día que cambiamos la bandeja de arena. Claro, el día 5 y el día 7 es cuando llega el árbol con alcachofo, si me deja de pisar el ordenador.